Lucas 4:14, estamos con Jesús en Nazaret. Pero cuando termina mes y medio de tentación, ayuno, oración y tentación, 40 días en el desierto, fue en el poder del Espíritu al desierto y pasó todo eso. Y ahora versículo 14 dice, y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret. Y algo curioso sucede porque la Biblia no registra ningún milagro en Nazaret. Ahora hizo de sus mejores milagros, pasó la mayor parte de su ministerio en Galilea, no en Judea y Jerusalén, sino en Galilea. Y sus mayores milagros fueron en Galilea. Y él después reprocha a Corazín, Betsaida y a Capernaum porque sus mejores milagros fueron ahí, los más maravillosos, y muy poca gente creyó en él. Entonces tenemos que aprender algo de eso, que puedes ir en el poder de Dios, el poder del Espíritu, la autoridad, su palabra viva. Aquí él abre el rollo en la sinagoga y dice algo y da una exposición viva de su vida acerca de la palabra de Dios. Y en lugar de eso lo que responden es, qué bonito habla. No es el hijo del carpintero, o sea, no relacionan la palabra como lo que está haciendo el efecto, sino que cómo puede ser algo magnífico a través de algo tan ordinario. Ahora tú y yo sabemos que Jesús era el hijo de hombre, el hijo de Adán. Vino, nació, Dios se humanó por nosotros para salvarnos. Entonces, siendo hijo de Dios, se hizo hijo del hombre. Pero de tal manera que nadie sospechaba que era Jesús. En una multitud nadie podía decir, mira, ese que está vestido de túnica blanca con manto azul, que tiene el pelo más largo y una ternura en sus ojos, ese es Jesús de Nazaret. Y cuando lo vienen a arrestar, Judas lo identifica en especial, porque entre Pedro y Juan y Mateo y Jacobo y todos ellos, nadie podía distinguir y decir, este es Jesús. Pero un distintivo sucede en Nazaret. Porque llega Jesús, llega el verbo de vida. Entonces es muy importante para nosotros ver cómo Él lleva el momento en la sinagoga en Nazaret. Entonces cuando tú estás rodeado de gente que ve las maravillas de Dios, que no puede negar que la palabra de Dios sea verdad y que le está llegando muy fuerte, pero no cree, como que siempre les dice, pero eres hijo de carpintero, así es que siéntate. O sea, no. Entonces cuando eso ocurre, no te agüites, no te desanimes, porque aquí está Jesús en el poder del Espíritu, fue a la tentación en el desierto, resistió. Ahora un comentario sobre eso. Podemos decir que en esta dispensación, y es interesante cómo aventamos la palabra dispensación para explicar cualquier deficiencia en nuestra vida o ministerio. Entonces en esta dispensación el poder del Espíritu solo existe a través de la predicación. Entonces ya están amolados los que no predican. Y que es la palabra de Dios en sí. Y sí, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta discernir nuestros motivos, sí es cierto, y no vuelve vacía, dice ahí en Isaías 55, pero a veces como que usamos la palabra de Dios como un amuleto, que simplemente si te aviento un texto, algo va a suceder como si fuera un cohete, un buscapiés y ¡puf!, explota y te asusta o te consuela a ver qué sucede. Pero Dios usa gente. Nosotros siempre estamos buscando como seres humanos mejores métodos. Entonces hacemos células, hacemos un programa, hacemos un multinivel como G12 o algo así. Entonces tenemos estructuras y planes y programas y tenemos nuestros métodos y cada vez queremos mejorar los métodos. Ahora tenemos un micrófono así, o es mejor tecnología y todo eso. Y siempre eso es lo que hacemos, mejorar lo que podemos hacer. Y Dios busca mejores hombres. Porque el hombre es el método de Dios. Por eso vino Dios a salvarnos siendo hombre. Se hizo humano para redimir al humano. Y el método de Dios es el hombre. Entonces Jesús enfrentó tentación en el poder del Espíritu. ¿Cómo enfrentas tú la tentación?
Jesús fue a comenzar su ministerio público en el poder del Espíritu en Galilea. Llega a su casa en Nazaret, en la sinagoga donde él fue niño y donde fue creciendo, y toda la gente conocía a Jesús y algunos son hasta parientes. Entonces él está con eso y él llega en el poder del Espíritu Santo. Jesús no tomó vacaciones de andar en la plenitud de Dios. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo llegas a casa? ¿Cómo llegas a la iglesia? No, vengo a la iglesia, aquí me voy a llenar. No, Jesús llegó a la sinagoga ya lleno. Y fue al desierto ya lleno. Entonces, Él recibe en forma vertical de Dios la plenitud de Dios. No tan solo horizontal. Ahora, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es algo que Dios utiliza. Entonces veamos lo que dice aquí, porque la sinagoga y la liturgia y la forma de servicio en la sinagoga sirvió como base o como marco para la iglesia en el primer siglo, porque empezaron reuniéndose en sinagogas. Y cuando los expulsaban de las sinagogas en una persecución, entonces iban a casas. Hoy existe un movimiento que dice que no debemos de reunirnos sino en casas. Y realmente no tiene una muy buena base bíblica, hace una flexibilidad y resulta ser muy inflexible al mismo tiempo, porque no puedes sin hacerlo así. Pero entonces, ¿dónde? Lee el libro de Hechos, leen los evangelios, donde Dios está haciendo su ministerio, donde Pablo está haciendo su ministerio, siempre primero a la sinagoga. ¿Por qué? Porque la sinagoga es una comunidad. Y en esa comunidad de gente vienen ya de acuerdo en algo, que vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios, vamos a pensar en esto, vamos a ver cómo lo acomodamos y cómo lo aterrizamos en nuestra vida. Entonces vas a tener una conversación con valor eterno en esa comunidad. Y hoy puedes simplemente por internet, y ya no tienes que, hasta en tus pijamas y pantuflas y todo así, puedes ir a la iglesia, pero no estás en una comunidad. El problema de estar en una comunidad es que están llenos de lunares y defectos, y lo que tú ves alrededor no es algo completo, es algo que Dios ha comenzado. Entonces ves gente que es chocantita, gente que es a veces difícil, gente que es muy fría, o lo que sea. Tú estás viendo algo así, pero Jesús se movía entre esa gente. Y dice aquí, Lucas 4, y es feo lidiar aquí en estacionamiento, llegar tarde y peleando con tus hijos, peleando con tu pareja y todo eso para llegar, y luego tus hijos hacen un circo al dejarlos en Club Semilla y llegas al estacionamiento y dicen que puedes pegar más tu coche, por favor, y estás mejor tú, hazlo, aquí están las llaves, aquí está un peso para el viene, ya quiero llegar a mi iglesia, y así, es un lío, pero es una comunidad. Y nos rozamos y a veces como que irrita. Pero mira lo que dice, versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. En Hebreos 10 dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque entonces te desconectas, no de Dios, pon tú, no de Dios, pero de la comunidad de los que también buscan a Dios. Y lo que pasa es que empiezas ya a hacerte ideas y a hacerte historias y tomar perspectivas, y no tienes como para cotejar y comparar, y no rindes cuenta a nadie. Entonces dice, sí, para no pecar criticando mi corazón, mejor no voy. Y sí, toda iglesia tiene hipócritas. Tiene gente que está viviendo 2 vidas o hasta 3. Tiene gente que es difícil, que tiene arranques, que tiene complejos. Toda iglesia está llena de gente así. Por donde quiera que puedes mirar alrededor dices, ajá, y tú. Sí, es cierto. Y Jesús se movía entre esa gente. Y lo que Él lee aquí en la sinagoga, lo que Él presenta al decir aquí estoy, es muy importante para entender eso. Pero tú necesitas ser parte de una comunidad del pueblo de Dios. Y tus hijos necesitan crecer como parte de una comunidad. Y si cuando ya están grandes se divorcian de esa comunidad, cuidado que no sea porque tú les has estado sembrando tu crítica y tu queja de tanta hipocresía que hay en la iglesia. Porque entonces ya grandes dicen, ¿por qué me obligas a ir si son hipócritas? Ustedes me dijeron.
Entonces, cuidado con eso. Es el pueblo de Dios. Bien o mal, es nuestra familia. Y nadie escogió sus hermanos. Y tú siempre reprochabas a tu mamá y papá de que por qué me diste un hermanito que rompe mis juguetes y no una hermanita con quien jugar muñecas yo. Y siempre así, pues es la familia que nos tocó. Y Jesús vino a los suyos. Él no dice, ay, qué duro. Mañana me voy a encarnar y voy a ser humano. Y me van a acostar en un pesebre unos meses después. Y voy a ir creciendo. Y voy a tener que comer kosher. Ya 0 carne de puerco durante 33 años. Ya tengo que ser judío. Y observar el día de reposo. Y andar con gente que es dura, que es rebelde. O sea, ¿cuándo ves a Jesús quejándose de lo que le toca? Era su gente. Era su comunidad y Él abraza esa comunidad y desde la cruz extiende más sus manos y abraza toda la humanidad con todos los defectos, todas las manchas y todas las arrugas. Lo recibe y le hizo daño el hacerlo, pero lo hizo. Ahora, entonces, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ahora, tendrían 7 lecturas. 7 momentos en el servicio en la sinagoga que hacían lecciones o lecturas. Habría un levita, un sacerdote y de ahí 5 hombres mayores de edad que podían. Entonces por eso Pablo llevó a Timoteo, lo circuncidó para que él pudiera participar con Pablo de la inteligencia, la destreza de Pablo. Porque entonces si él se surte de suficientes judíos mayores de edad, visitan una sinagoga y la costumbre sería, tienen algo que compartir y pasa toda la flota. Bernabé era levita, Pablo, entonces, Timoteo, entonces pues ya son 3. Entonces como que empezamos a poner las barajas bien, entonces ellos realmente llevan en 7 partes una predicación en la sinagoga y 300 personas reciben a Cristo ese día. Y dices, pero es un truco, ¿no? Que el hombre busca mejor método y Dios busca mejores hombres. Exacto, entonces el Espíritu Santo dice en Antioquía, separen a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les tengo preparado. Dios busca mejores hombres para poder enviarlos. Como Dios está hablando con barro, envía profetas. Podría hablarnos desde Sinaí, lo hizo muy bien. Tembló la tierra, la gente tembló también, dibujó y escribió en tablas de piedra la ley y es una teología sistemática que tú puedes leer en Deuteronomio que presenta quién es Dios y cómo poder estar en comunión y alabar a Dios y tener gozo y bienestar en la familia de Dios. Y es una teología muy completa, pero como Dios está hablando con barro, envía profetas y lo hace todo el tiempo. Ahora, entonces Jesús está aquí, se levantó a leer. Y dicen, pues lo conocemos, es Jesús. Entonces nosotros luego decimos, ¿tú conoces a Jesús? Pues si si le dijeras eso a Nazaret, dirían, pues sí, ¿lo quieres recibir en tu corazón? Todos dirían, ¿en mi qué? Si es mi vecino. ¿Cómo lo voy a recibir en mi corazón? Entonces, hasta tenemos un lenguaje raro el día de hoy, que es muy precious moment, pero a veces no comunica lo que queremos decir. Entonces se le dio el libro del profeta Isaías. Mira cómo va la cosa. Y habiendo abierto el libro, que realmente sería un rollo de pergamino, entonces lo va haciendo así y corriendo el rollo en pergamino hasta encontrar esta parte de Isaías. Halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Muy hermoso pasaje, viene de Isaías 61. Los primeros 2 versículos, y dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora checa esto. La siguiente frase, Jesús lo brinca, cierra y toma su asiento. La siguiente frase es también, y el día de ira y de venganza de nuestro Dios. Pero Jesús no vino para pregonar la ira y la venganza de Dios. En Hebreos dice que Él volverá. Dice, ya sin respecto al pecado, ya no para arreglar el asunto del pecado y pagar y sufrir y redimir y dar rescate, lo que lee aquí,
sino para, ahora sí, vengar su justicia, venganza de su nombre y tratar directamente con el asunto del pecado y afuera de Cristo. Entonces, ese es un tema que, ay, qué bueno que Jesús vino muy precious moments a la sinagoga en Nazaret y no habló de ira y venganza. No, es porque no vino con eso la primera vez. Entonces, ellos estarían acostumbrados a, no, pues ahora va al postre. Y va a echar a los mugrosos romanos en el mar y va a elevar al monte Sión y la ciudad de Jerusalén y vendrá el Mesías y toda nación traerá su riqueza a nuestro país. Amén. Ya terminamos el servicio en sinagoga. Y Jesús cierra y toma su asiento y todos están. Y luego, o sea, termínalo, y Jesús lo termina así, dice, versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya venía sanando enfermos y haciendo milagros en Capernaum, en Corazín, en Betsaida y todo eso. Y cuando cotejan los evangelios te das cuenta que Jesús ya tenía rato. Cuando llega a Nazaret, no es que ahora vuelvo a mi casa como que viene de trabajar en Houston o Chicago un tiempo y ya viene con su troca y su chamarra de mezclilla con borrega y todo eso. Pues viene a mi pueblo, él ya vine, ya soy gabacho. Entonces no viene así Jesús, sino así como está el circuito, llega a Nazaret en el poder del Espíritu y todos los ojos fijos en Él. Ahora, el objeto en nuestro ministerio, siempre cuando tú estás sirviendo en estacionamiento, en Club Semilla, como anfitrión, atendiendo cualquier necesidad en Semilla o predicando la palabra, es que los ojos de todos estén fijos en Jesús. Así lo hizo Él. Ahora, Él puede hacerlo, no es vanidad ni egoísmo, que todos se fijen en Él, pues es el Salvador, es al que más necesitan ver. Pero entonces está sentado, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, tú y yo, bueno, yo al menos, yo puedo leerla en la Biblia, soy gusano y no hombre. Ok, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. El perro vuelve a su vómito. Esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Pero ¿quién de nosotros podría decir lo que Él dice? Leer lo que Él leyó. Es decir, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Entonces sí es muy fuerte lo que está diciendo. Pero ¿era mentira? No. ¿Era exageración? No. Entonces Jesús no necesita decir mentiritas o usar trucos o exagerar la cosa para tener efecto con la gente. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, no pensaríamos, Natanael dice, de Nazaret saldrá algo bueno. Luego no estaba la escritura que pudiera decir que un profeta se levanta en Galilea. Galilea era extensión del territorio, pero Judá era el reino y los profetas que fueron enviados a Judá hablan de Belén, y hablan de Efraín, y hablan de Benjamín, y hablan de Jerusalén, pero no hablan de Galilea. Entonces dicen, no, pues chequen las escrituras. Ningún profeta se ha levantado de Galilea. Entonces muchas veces nosotros nos basamos en antecedentes de nuestro criterio, no tanto de que Dios dice, ojo, nunca va a salir un profeta de Galilea. Si viene uno diciendo que es profeta, no lo escuchen. Entonces tampoco dijo que no. Lo que tendrían que ver es si Jesús había hecho algo fuera del perfil de la palabra de Dios. Y les pregunta, dice, ¿quién de ustedes me acusa de una transgresión? Entonces dicen, no, estás loco, nadie te está acusando, pero me quieren matar. Estás loco, nadie te quiere matar. Y todos están así tirando sus piedras que traían en la mano. O sea, ¿cómo? Versículo 18 otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Él salió del agua en el río Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautizó, vino el Espíritu sobre Él. Y Juan lo vio. Entonces la voz del Padre del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nunca teníamos un antecedente en la Biblia que Dios hable al hombre diciendo es mi hijo.
Siempre el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y otros así es, hijo de hombre, hijo de Adán. Dios habla a un profeta, dice hijo de Adán, habla a este pueblo y diles así. Pero nunca dice, mi hijo, te amo. Nunca Dios dice eso a un ser humano. Y Jesús por eso causó una revolución teológica entre los judíos cuando dice, bueno, ustedes oren así, no con muchas repeticiones, sino directo al grano. Cuando hablas con alguien que amas y que te ama a ti, entonces no das vueltas, vas directo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y los judíos, ¿qué? Padre nuestro. No es nuestro Padre. Por eso hoy todos están, no, pues todos somos hijos de Dios. Permíteme decirte, no, todos somos hijos de Adán. Y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte y todos mueren. Y dice que si uno murió por todos, quiere decir que todos estaban muertos para que vivan para Él. Entonces, la condición humana no es ser hijos de Dios, sino hijos de Adán y muertos en pecado como Adán. Y necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que nos dé vida. Ahora, entonces viene Jesús diciendo algo muy interesante. Cuando tú entiendes esta como nuestra condición, lo que lee Jesús en Isaías es muy fuerte. Él pudo haber escogido, por ejemplo, Isaías 53, hablando de que Dios cargó en Él la iniquidad de nosotros y el castigo de nuestra paz, y Él fue azotado por nosotros. Y todos, si lo lees hoy, dicen, sí, eso somos nosotros. El pueblo de Israel es esto, eso habla de nosotros, por todo lo que hemos sufrido. Pero no están tomando en cuenta que sus antepasados gritaron a Pilato, su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Pero pues yo no estuve ahí. No, pues no estabas ahí, pero ¿sabes qué? Alguien dijo, así sea, que muera crucificado. Entonces, tenemos que ver estas cosas y las conjeturas del hombre frente a la palabra de Dios siempre van a caer en pedazos, siempre van a quedar cortos. Ok, entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús viene al desierto a tentación en el poder del Espíritu. Jesús va a Nazaret y por todo Galilea en el poder del Espíritu. Y es importante esto. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, a alguien que es pobre, ¿qué sería buena noticia? Ok, que sacaste la lotería, premio mayor de Lotería Nacional, ya tienes quién sabe cuántos millones en tu cuenta. No tengo cuenta bancaria, pero ya puedes abrir porque ya ganaste. Pero ¿por qué eso sería buena noticia? No sabes cuánto me van a cobrar de impuestos. No, eso no es buena noticia, quiero seguir pobre. Sería buena noticia porque lo que teme de un futuro que no le va a alcanzar, que me van a quitar mi casa, que me van a correr de esto, que si me enfermo, ¿quién me compra medicina? Todos sus temores acerca del futuro ya anulados. Y todo lo que viene arrastrando, que también los perros mordiéndole los talones, pues ya no, ya puede decir, perros, tengo suficiente para comprar un palo muy grande y defenderme. Entonces ya se me va el miedo. ¿Qué dice en 1 de Juan 4:18? En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, buena noticia, buenas nuevas para los pobres sería eso. No que ya perdonan tus deudas, eso viene más adelante, porque sigues siendo pobre. Ok, alguien vino y pagó tu deuda. Pero va a estar mañana, porque mañana voy a tener que fiar lo que voy a comer. No tengo. Entonces, buenas noticias es que lo que tú puedes tener miedo de un futuro ya no existe. ¿Por qué? Porque Jesús, al asumir mi pasado, por eso Él dice, cuando yo fuere levantado, atraeré a todos a mí. Y eso habló de ser crucificado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y yo cuando sea levantado en la cruz, cuando yo sea crucificado, atraeré a todos a mí. No es que si alabamos más bonito a Dios, todos van a llegar a Cristo. Van a llegar a ver tu banda de alabanza. No necesariamente van a llegar a Cristo. Pero Él dice, no, yo me identifico con el pecado y la condición del ser humano en condenación y muerte. Yo me identifico. Yo los llevo a mí en la cruz. Entonces, por eso dice en Romanos 6, que nosotros
fuimos crucificados y sepultados juntamente con Él. Dices, ¿yo cuándo? Es que Él asume mi pasado para estar conmigo en mi presente y ya me anticipa en mi futuro, porque Él es eterno. Él resucitó, es el eterno Dios, hecho humano, resucitado, y Él habita mi pasado, mi presente y mi futuro. Entonces lo que yo temo del pasado, Él ya está ahí, tomando mi castigo. Lo que me puede estar perturbando en mi presente, Jesús está a mi lado, Él vive en mi presente. Yo ya no vivo en mi pasado y aún no vivo en mi futuro. Pero Él está en todo esto, entonces estoy en Cristo. Y eso es seguridad, y eso es tranquilidad, eso es paz. Y por eso Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, que te dura un rato, y si hay un cambio de gobierno, hay una devaluación del peso o algo así, ¡pum!, ya se fue tu paz. No, yo estoy en tu futuro como estoy en tu presente. Ahora, entonces Él lee eso. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, derramando sobre Él su Espíritu. Y Jesús dice acerca de eso, no da su Espíritu con medida. Eliseo, por ejemplo, pide una doble porción del Espíritu que estuvo sobre Elías, su maestro. Entonces, cuando Elías es arrebatado al cielo, Eliseo dice, dame una doble porción de tu espíritu. Y Elías dice, bueno, si me alcanzas a ver cuando soy quitado de ti, yo creo que sí se te da. Entonces, y es chistoso porque Eliseo hizo exactamente 2 veces más milagros que Elías. Y dices, y Eliseo no hace milagros en mi vida. Pero es eso, le dio una porción a Elías muy grande, le dio doble porción a Eliseo, pero a Jesús el Espíritu le fue derramado sin medida, ¿ok? Entonces ves en Jesús la plenitud de Dios, Colosenses 2:10, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él y vosotros estáis completos en Él, ¿ok? Entonces ves eso en Jesús. Ahora, y podemos decir, sí, pero eso ya con lo último de los apóstoles, eso murió. Ok, entonces dime cómo Martín Lutero y cómo Juan Calvino y cómo Zwingli y cómo Tyndale y todos estos reformadores y todos los que arriesgaron su vida y trastornaron la vida de miles de personas, cambiaron Europa, cambió el mundo en la reforma. ¿Cómo lo hicieron? Sino por el poder de Dios. Pero ellos tradujeron la palabra de Dios en el idioma de cada pueblo donde ellos estaban. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, tú estás leyendo Reina Valera. Ellos tradujeron las escrituras a español para que alguien como tú y yo pueda leer esto, porque la palabra de Dios es importante, pero Dios usa no mejores métodos, sino mejores hombres que pueden entregar todo y su futuro le pertenece tan solo a Dios. Entonces pueden vivir cada día en un presente pleno y entregado a Dios y en poder y en autoridad. Entonces cosas cambian alrededor. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que está enteramente entregado a Dios. Pero ha tenido como para imaginarlo, como para decir, pues yo creo que se vería un poco así y más todavía. Algo que yo fui enseñado, por ejemplo, yo tuve una serie de estudios bíblicos como nuevo creyente. Yo iba a una iglesia, era una iglesia presbiteriana, el pastor predicaba, exponía la palabra de Dios. Era para mí así una bomba cada vez que iba yo, wow, la palabra de Dios dice esto. La primera vez que voy en Semana Santa, Domingo de Resurrección, estamos con el himnario y todas las viejitas con sus voces así y diciendo, Él vive, resurgió, y yo estoy así electrificado, wow. Sí, es cierto, ahora soy cristiano, ahora, y Jesús vive, es cierto. Pero no sabía lo que me esperaba todavía. Yo sabía 2 cosas. 1, que ya no hay más. Que ya no hay más. Y 2, que necesitas más. Entonces era una contradicción. Y Dios dice, exacto, aquí está. Y me llenó. El Espíritu Santo vino sobre mí. Y a partir de ahí yo tenía un mensaje, yo tenía autoridad, yo tenía gozo inefable, lleno de gloria, yo tenía plena certidumbre de fe.
Y si eso no es lo que tú caminas y vives en tu vida, necesitas regresar a la sinagoga donde Jesús dijo eso y causó un problema porque empiezan a decir, ¿qué onda? Es el hijo del carpintero. Y podían decir de mí, ¿qué onda? Es Jaime. Exacto. ¿Qué dice Chuck Smith, que acaba de fallecer? Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y Jesús viene tan ordinario, hecho tan ordinario, tan común y corriente como nosotros, para mostrarnos cómo es ser humano lleno de Dios, lleno de Dios. Alguien dijo que si tú puedes estar encendido en Cristo, prendido, la gente vendrá de lejos para ver la fogata. Entonces, el reino de Dios no es en palabras solamente, sino en poder, en Espíritu Santo, en plena convicción. Eso es algo que tú y yo no podemos proveer. Queremos traerlo, pero no es nuestro, viene de arriba. Y es eso que Dios tiene que hacer. Tú y yo no podemos abrir los ojos de un ciego. Tú y yo no podemos sanar la mano seca de un hombre en la sinagoga. Todos iban a la sinagoga sábado tras sábado tras sábado, y ahí está fulano, y a la hora de dar la ofrenda con esta mano porque esta está seca. Jesús dice, extiende tu mano, y le sana. Y sin trompetas y sin distraer ni nada. Simplemente, ya puedes trabajar bien. Ya puedes usar esta mano para jugar canicas si quieres, pero te sané. Eso es la bondad de Dios. No pone condición, te sana. Con tus ojos nuevos que tienes, que eras ciego, te puedes llevar a estos ojos a ver lo que no debes ver. O puedes mirar a Jesús. Tú escoges. Eso es su bondad. Eso es la abundancia que Él no da con medida, sino derrama así. Entonces lo podemos desparramar, pero lo sigue derramando. Entonces, ¿qué sabes de eso? ¿Qué sabes de eso? Dios no me hizo nada raro. Nadie se enteró de lo que estaba pasando dentro de mí, pero yo estaba así, como Pepita en comal, pensando hay que hacer algo, hay que decir algo. ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no entienden? Eso ha de ser normal, pero ¿por qué nadie dice, joven, te está pasando, ya sé lo que te pasa? Nadie dice nada. Pero cuando terminó la predicación, él baja de la plataforma y yo estaba pensando, pues vamos a tomarnos de la mano, vamos a hacer algo, hay que hacer, ¿no? Yo estaba así, pero muy así, reservado, un poco chiviado, nuevo, novato. Yo decía, pero nadie lo hace así, es que si a Roma fueres, haz lo que vieres. Y él viene y dice, joven, gracias. No sabes cuándo me animó que tu rostro durante la predicación empezó a resplandecer. Y yo así, ¿qué? No sentí calor, pero sentí fuego. No sentí hormigueo. Esas ondas, olvídalas. Pero algo, sí, y por eso es sensorial y puede ser carnal. Puede ser muy engañoso. Pero esto fue fuego. Esto es así ardiendo, que ¿cómo lo apagas? ¿Cómo lo apagas? Separando la leña una de otra. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y a veces en la iglesia dice, ahora vamos a dar un grito de júbilo, vamos a producir como espontáneamente lo que no sucede espontáneamente. Pero cuando Dios empieza a hacer esto, ¿sabes qué? Jesús sabía cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo pararse, cuándo sentarse. ¿Ves? El Espíritu sobre Él, siempre lo propio, siempre lo indicado, no siempre lo aceptable, pero siempre propio, siempre bíblico, siempre conforme a Escrituras y siempre revelando al Padre. Y lo que tú y yo debemos de hacer es siempre revelar a Jesús, que todos los ojos se fijen en Él. Y si estás viendo ondas que no ponen los ojos de la gente en Jesús, si te estás predicando y no pone eso, tus ojos en Jesús, que no estás queriendo saber más, mirar más, ver más, entender más, puede ser que no sea bíblico. Entonces, y sí existe error, y sí existe cosas falsas. Pero yo quiero todo lo que Dios tiene aquí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor también podemos decir que es el año de su favor. Hoy, como no hay templo, no hay altar, no hay sacerdocio, no hay expiación. Entonces en el día, cada año, Yom Kippur, y durante Rosh Hashanah, durante ese día están saludándose. No es Shalom, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Buenos días y todo, sino es que te salgan bien las cuentas, que salga a tu favor. ¿Por qué? Pues tratas de lo que tu conciencia te está recordando, tratas de acumular suficientes buenas obras antes del corte, del día de expiación, antes del corte, para que siquiera salgas tablas a fin de año. Que salga a favor sería ganancia, es bendición. Que tu cuenta salga a favor. Entonces imagínate, tú y yo diríamos, ¿qué? ¿Por qué? Porque ya fue pagado. ¿Te das cuenta? Tú tienes lo que otros no han experimentado, el alivio de saberse perdonado. Eso es mucho, eso es muy fuerte, eso es muy pesado, haber sido perdonado. Entonces, el año agradable del Señor, 2 Corintios capítulo 6, dice que por eso en tiempo aceptable te escuché. Dice, ahora es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque Dios está en tu presente. Tu pasado ya no puedes cambiar ni afectar nada. Jesús está en tu pasado, Él asume tu deuda y tu culpa, Él así. Pero tú puedes vivir con Dios hoy. No puedes vivir con Dios mañana porque aún no existe. Él está en tu futuro, pero tú no estás en tu futuro. Y puedes perder todo tu tiempo en toda tu vida, todo el día y toda la noche pensando en tu pasado o pensando y preocupándote de tu futuro y robando a Dios y robándote a ti mismo de vivir hoy en Cristo, de vivir. Entonces estás correteado por tu pasado y estás tratando de evadir tu futuro y pierdes el presente donde está Dios en comunión contigo. Tu Redentor vive y está hablando contigo y necesitas vivir hoy. Ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. Ayer ya pasó y qué bueno, Jesús está ahí arreglando todo en la cruz. Mañana, quién sabe, hoy es lo que tengo. ¿Y me tiene a mí o no me tiene? ¿Dónde está Jesús en el asunto? Ok, entonces seguimos con esto. Las cosas que Él trae. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, en versículo 18. ¿Qué es esto? Quebrantado aquí es triturado, tan destrozado que está en pedacitos, molido. ¡Pum! Explotó una bomba y no quedó de la vasija de porcelana, no quedaron pedazos, sino quedó arena. Imagínate, triturado, tu corazón triturado. ¿Cómo hacen el pollo en tinga? Así. Y tu corazón, entonces dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, totalmente destrozados. Y algunos están de tal manera que no hay ni siquiera que puedan juntar en sus manos de decir, esto fue mi corazón, solo un vacío, solo un hueco. Que pueden decir, bueno, este hueco ocupaba mi corazón, pero está tan destrozado que ni pedazos hay, solo telarañas, ni puedo recoger pedazos de decir, Señor, ten mi corazón. No puedo. Pero Él es enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y así fue al desierto, así fue a Nazaret, en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu estuvo en Getsemaní, en el poder del Espíritu dio la buena confesión delante de Poncio Pilato. En el poder del Espíritu fue a la cruz y en el poder del Espíritu, Romanos 1:5, fue resucitado. Y viene enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Lo puede hacer? Puede sacar vida de donde hay muerte. Lo hizo con Lázaro. Tu corazón está tan muerto como Lázaro, 4 días y ya huele mal. Y Él puede decir a tu corazón, ven, y sale vivo tu corazón. Y te lo devuelve vivo y latiendo. Él fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ok, libertad a los cautivos a veces es traducido perdonar. A pregonar, a anunciar perdón
a los cautivos. Y muchas cosas que tú traes que te mantienen así en cautiverio, en miedo, en vergüenza, en humillación, es porque todavía no has recibido perdón. Y muchas veces sucede porque no has sabido pedir. Lo vas a arreglar y lo vas a arreglar. Y vas a amarrar tus zapatos tú, porque ya no eres niño, eres hombre. Entonces yo amarro mis zapatos, pero mira, tus agujetas están llenos de nudos. ¡Qué vergüenza! No, por eso yo uso chancla. ¿Qué provecho hay en todo eso? Si Él vino para pregonar perdón, libertad a los cautivos. Entonces, apertura de cárcel. Ya está abierta la celda. Puedes salir, pero no termina, porque dice también y vista a los ciegos. ¿Qué es el coraje de un ciego? Si lo normal de un ser humano fuera no ver, nunca podrías tener coraje o ansias por no ver. Sería normal. Todos estaríamos, ¿dónde está la cuchara? Pues no sé, ve tentando, palpando para hacer, tú búscala. Pero como vemos, todo nuestro lenguaje, nuestra perspectiva, nuestro vocabulario es así. Y si eres un ciego, tú vives en un mundo de gente que constantemente parece que cada tercera palabra es mira. Y no puedes. Y ellos disfrutan un mundo que no es tuyo, y aunque quisieras entrar en ese mundo, nunca puede ser tu mundo. Y hay una amargura de espíritu, es natural. El creador del universo se hace hombre y dice, ten, yo hice un mundo con luz y ahora eres parte de este mundo, ya no excluido. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ahora, si tú fueras ciego y vives en una celda, en una prisión, pensarías que es todo el mundo. Imagínate que abren la celda, abren la prisión y te dan vista y te dicen, esto es todo lo que has estado perdiendo, pero ya es tuyo. Eso es buena noticia. Eso es Jesús llegando a Nazaret, el hijo del carpintero tan ordinario, diciendo algo tan extraordinario, pero con pruebas. Y dice, más adelante todavía, dice, a poner en libertad a los oprimidos. Oprimidos otra vez es la misma palabra de quebrantados, pero con un prefijo que es así. Imagínate el limón de taquería. Ya bien exprimido, ya bien así, que le han hecho esto, y muchos de ustedes traen eso también. Sí, así siento mi vida, que le han hecho esto, y esto, y esto, y ya ni siquiera la señora que lava los trastes me quiere. Ya no hay nada, y ni para restregar un traste, quitar la grasa. Ya, pum, y con un pedazo de papel estraza. Y así Jesús nos encontró. Un pedazo de limón exprimido, aplastado tan así que ya se partió la cáscara. Y nadie quiere eso. Una vez lo aventé a unos cerdos y los cerdos lo dieron y dijeron, comieron el papel estraza, pero no el limón. Y Jesús dice, sí, a poner en libertad a estos pedacitos de limón en taquería que ya los tiran en la basura. Estos. ¿Y qué se tendría que hacer en un pedazo de limón para que otra vez contara, para que algo otra vez fuera útil para alguien, deseable para alguien? Darle el jugo que ya no tiene, ponerle semillitas, ya ni semilla tiene, ya nomás huele, y así. Y tienes olor a humano, pero ya no tienes jugo, ya no tienes nada que te puedan exprimir más. Y dice, a poner en libertad. Eso es más que perdón. Eso es sacarte de la prisión y ponerte en libertad. En esta semana vas a sentir de repente, sí, yo me siento como ese pedacito de cáscara de limón, que ya no hay ni una gota más y ya me tiran así. Y Jesús viene a poner en libertad a estos y sacarlos de ahí y decir, ahora ten, ya, vive, haz tu vida. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, versículo 20, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y yo hice mucho comentario, Jesús simplemente lo leyó y se sentó. Pero ¿por qué él no tuvo que hacer más comentario? Porque Él era eso, Él era vista para los ciegos, Él era perdón para los cautivos, Él era libertad para los que están en opresión. Él era todo eso para ellos, y por eso dice, esto se ha cumplido delante de ustedes. Por eso lo pudo decir así.
Entonces, yo no necesito que pongan sus ojos en mí, yo necesito que pongan sus ojos en Jesús. Entonces, yo no necesito decir, mira mi vida como ejemplo de que esto es verdad. No, mira a Jesús. Un día te voy a fallar, un día te voy a quedar corto, un día no voy a ser el ejemplo, pero Jesús no te va a fallar, tienes que comprobarlo directo con Él. Y podemos decir en dado momento, no, pues es el hijo del carpintero. Ok, ahí te quedas. Y te presto una escoba para tus pedazos de tu corazón. Tú ve cuidando los pedazos de tu corazón y vienen a molerlos un poco más. Y los oprimidos un poco más, así magallados y todo así, no, pues así, y más así machucados y más moretones por donde quiera. Sí, hazlo. Síguete en tu prisión, síguete en tu oscuridad si quieres. Síguete amarrando nudos en tus agujetas porque ya no alcanzan. Entonces dice, bueno, es que me gusta así, no usar todos los hoyos del zapato. No, es que con los nudos ya no alcanzan las agujetas. Y puedes seguir así. Pero Jesús en el poder del Espíritu sale, entra, sube, baja. Y donde quiera que Él está llegando, está trayendo vida, está trayendo perdón, está abriendo ojos de ciegos, enderezando los pies de cojos, trayendo esperanza a los que están sentados en tinieblas. Si no lo necesitas tú, Cuernavaca lo necesita. ¿Cómo podemos hablar de lo que no hemos visto? ¿Cómo podemos convidar lo que no hemos gustado todavía? Tenemos que hacerlo nuestro para convidarlo a otro. Es evidente. Bien. Vamos a Lucas 24, por favor. Jesús, después de ser resucitado, anduvo presentándose con diferentes discípulos durante ese día y 40 días después todavía. Y entonces los discípulos habían encontrado a Jesús en el camino, pero no lo reconocieron como Jesús, porque obviamente Él está sepultado desde hace 3 días. Que parece, pero no es, pues no es. Y resulta que sí es. Entonces en Lucas 24, primero les regaña, porque dicen que ha resucitado, pero nosotros no lo vimos y no sabemos qué pensar. Y entonces Él dice, ay, insensatos, tardos de corazón para entender. Entonces ya te ubica, ¿verdad? La samaritana viene corriendo a su pueblo, dice, vengan a ver un hombre que me ha contado todo lo que he hecho, que no es lo que Jesús dijo, pero lo que Jesús dijo a la mujer le hizo ver que Él sabe todo de mí. Si sabe lo que más he escondido, sabe lo que está a la vista de todos. Entonces en versículo 30 dice, aconteció que estando sentados con ellos a la mesa en su casa en Emaús, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Pero ve lo que dice. Y se decían el uno al otro, se quedan así. Y se les fue el apetito, ya no cenaron. Pero dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Por qué no puede arder tu corazón? Dice, cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras, pues aquí está. ¿Por qué no puede arder tu corazón? Mientras Jesús te habla y te está abriendo las escrituras y estás entendiendo y te está cayendo el 20 y las cosas están cuadrando y de repente dices, como yo de 16 años, a la de 3 vamos a gritar aleluya. Nunca lo he hecho en mi vida, no tenía antecedentes, pensaba que esa gente era loca, pero digo, es que hay que decir algo, hay que hacer algo, vamos a aplaudir. Y años después encuentro cristianos que hacen aplausos. En mi vida nunca escuché en iglesias aplausos que no fuera el concierto del coro. ¿Qué es esto que están dando un aplauso? ¿A quién? Tenemos que hacer algo y a veces lo queremos producir. Pero ¿qué sucede si tu corazón empieza a arder porque Dios, el fuego consumidor, está tocando tu corazón y estás, yo tengo que decidir algo, está tratando conmigo, esto no se va a quitar porque lo ignoro, yo tengo que contestar? Pues contesta. Y mira, después se encuentra con ellos, versículo 46, y les dijo,
abriendo el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras ya a todos los discípulos, y les dijo, así está escrito. El ministerio de Jesús siempre señala, siempre puntea a la palabra, porque Él dice en Juan capítulo 5, porque la palabra siempre puntea a Jesús. Y si no ves eso en operación, probablemente el que te está predicando no predica a Cristo ni usa la Biblia. Dice, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y sabes qué? Alguien te tomó de la mano y te sacó de prisión. Alguien así, empezando de Jerusalén, ha llegado a nosotros. Alguien oró contigo, alguien te explicó, alguien te regaló una Biblia, te prestó una Biblia, te trajo aquí o allá o quién sabe dónde. Pero alguien hizo esto. ¿Y ahora? ¿Y luego? ¿Qué vas a hacer con tus manos? Entonces dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Esperen esto, que se ha enviado en la promesa de mi Padre sobre ustedes. Dice, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esperen, tienen mucho que hacer, tienen mucho que decir, tienen que anunciar, tienen que pregonar vista a los ciegos y libertad a los cautivos, y sacar de la prisión a los que ya están machucados y llenos de moretones y como cáscara de limón en una taquería. Tienes que hacerlo, hay mucho que hacer. Hay miles y miles de personas que están ya cansadas y chocadas porque nosotros estamos diciendo mira, y no pueden ver. Estamos diciendo ven conmigo, están en prisión, están sentados en tinieblas, y tú y yo no podemos hacer nada por ellos. Entonces dice Jesús, pero esperen hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y por qué no? ¿O tienes un mejor método que el de Jesús? No tenemos que sustituir lo nuestro cuando lo suyo cambió el mundo, hizo el parteaguas en la historia humana. ¿Vamos a superar eso con algún método, con algún programa, con algún seminario? No. Todo eso tiene que conducir a una sola cosa, que los ojos de todos estén puestos en Jesús. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a lograr que los ojos de todos, tus ojos, mis ojos y los de todos estén puestos en Jesús? ¿Cómo lo vas a lograr? Como lo hizo Jesús, en el poder del Espíritu. Por eso dice, no se vayan sin eso. ¿Qué tal? Vamos a recibir hoy la cena del Señor, y qué buena oportunidad participar de eso. Y poder decir, sí, tomad, comed, este es mi cuerpo, como dijo Jesús. Y tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto que es derramada para redimir y rescatar a muchos. Y tenemos que tomarlo. Y dice la Biblia, Jesús dijo, entonces cada vez que hacen esto, háganlo en memoria de mí. Y Pablo dice que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tenemos que decidir, ok, si yo estoy anunciando su muerte hasta que Él venga, estoy anunciando que Jesús viene, que Jesús va a regresar. Y les dijeron ahí en el cerro fuera de Jerusalén, Él volverá así como fue, como se fue de aquí en el poder del Espíritu. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo vino la primera vez en el poder del Espíritu? ¿Cómo abrió los ojos de los ciegos? ¿Cómo resucitó de los muertos en el poder del Espíritu? Y el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, Jesús de Nazaret, no hizo nada sino para dar a conocer su Padre, y no lo hizo sin el poder del Espíritu Santo. ¿Y tú y yo dónde caemos en eso? ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Qué efecto, qué diferencia, qué podemos lograr nosotros en nosotros? Si yo no pude abrir mis ojos para ver la verdad, ¿cómo va a abrir los ojos de otro? No se contagia de esa manera. Se transmite de Dios a cada ser humano. Entonces, cuando estás recibiendo los elementos, ve y piensa. ¿De qué prisión te sacó? ¿Cómo te abrió los ojos? Quizás te des cuenta, no, yo sigo en una prisión. Yo sigo viviendo una doble vida. Yo sigo con secretos. Yo sigo escabulléndome
Cuando la palabra de Dios está rasurando muy cerca a mí, pero el año de su favor ya fue anunciado y ahora es el tiempo de su favor, el tiempo aceptable, y hoy es el día de salvación. ¿Qué vas a hacer? O llevas tu pedacito de limón a casa y sigues viviendo con un pedacito de cáscara de limón porque así te gusta, porque así te ves mejor, así se siente mejor. No es cierto. Y todos sabemos que no es cierto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y cuando recibes esto, puedes decir simplemente así, sin fanfarrias, simplemente decir, sí Señor, tú ganas, tú tienes razón, tú ganas, te creo, te recibo, ven a mi vida, ven a mi prisión, abre la puerta, ven a mi celda, sácame de aquí, toca mis ojos, quiero ver, límpiame, sálvame. Y si ya estás ahí, igual, acuérdate, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana no existe. Entonces, ¿por qué estás proyectando tu temor al día de mañana? Si Jesús te espera mañana, cuando eso sea hoy, déjale en paz y vive tu día hoy. Vive este día en Cristo. Vive este día a la luz de su palabra, que sea lámpara a tus pies, que sea tu escudo y tu porción, su palabra y sus promesas, y vive en su presencia hoy, y deja atrás tu pasado también, tú cristiano, tú que así, y perturbado y preocupado y demás, déjalo igual. Acuérdate, Jesús cuando estuvo con ellos en la mesa habló del pasado, habló del presente y habló del futuro, y dijo, mucho he deseado tomar esta cena con ustedes y no lo voy a hacer otra vez hasta que en el reino. Pero no dejó, ni siquiera lo que venía, que le iban a golpear esa noche, que Judas le iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar. No dejó que nada de eso, que venía en 2-3 horas, no dejó que nada de eso le quitara el sabor de redención. Porque de esto habla la Pascua, redención, libres de cautiverio, libres de presión. Saborea a Jesucristo, vive hoy lo que es redención. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por Jesucristo. Padre, gracias que podemos decirte, Padre, y alzar la mirada si queremos. Y gracias que no has quitado todas las cicatrices de cadenas y de prisión para nunca olvidarnos de dónde nos has traído. Gracias por el pan y por la copa, que podemos decir, Señor, tú ganas, rescátame, sácame de aquí, abre mis ojos y déjame ver lo que otros están mirando. Señor, cuando salimos de aquí, porque la vida nos espera con toda su velocidad y ajetreo, Señor, recuérdanos lo que nos hiciste ver hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.